Bueno, vamos a hacer el cambio de plano para ver la verdadera magnitud, ¿sí?, de la arista. Vemos que la arista en común a ambos faldones es esta, ¿sí? Y esa podemos ver que es oblicua a ambos planos de proyección, por lo tanto no se ve en verdadera magnitud de ninguno de los dos planos. Es por esto que vamos a tener que hacer primero un cambio de plano para encontrar su verdadera magnitud. Podemos ver, acá agregué la nomenclatura de los puntos, ¿sí? Entonces, si yo quiero que la arista 2, 5 se vea en verdadera magnitud, voy a hacer un primer plano paralelo a la misma, ¿sí? Por lo tanto, la línea de cambio de plano va a ser paralela, ¿sí? Y las líneas de enlace van a ser perpendiculares a esta, ¿sí? Vamos a poder ver cómo los distintos puntos se van a proyectar en el nuevo plano de proyección siguiendo esta dirección. Esta es la dirección del cambio de plano, ¿sí? Obviamente perpendicular a la arista. Bien, podemos ver que lo que vamos a hacer es un cambio de plano vertical. Las cotas que se mantienen en este plano son las que vamos a hacer nosotros y proyectar en este nuevo plano, ¿sí? Por eso vamos a hacerle una referencia para indicar que estas líneas de referencia justamente están relacionadas, ¿sí? Tenemos entonces los puntos 4, 5 y 6 que se proyectarán sobre esta línea y los puntos 1, 2 y 3 que se proyectarán por esta otra. De igual manera, tendremos que hacer lo mismo con el tensor, ¿sí? Vamos a tomar las alturas que aparecen en este plano y las vamos a transportar a este otro. Podemos ver que los puntos 1, 4, 3 y 6 aparecen sobre la línea de referencia y los puntos 2 y 5 tienen distintas alturas. El punto 2, ¿sí?, y el punto 5. Esas alturas las vamos a repetir en este nuevo plano de proyección. Para transportar distancia podemos optar para realizarlo a partir de una circunferencia, por ejemplo, ¿sí?, que nos permite llevar distancias en distintas direcciones. Entonces, la distancia al punto 2 la vamos a poner sobre su línea de enlace, ¿sí? Vamos a extender la línea de enlace hasta esta posición y en el extremo de esta encontramos entonces la posición del punto 2. De igual manera, vamos a proceder con el punto 5, ¿sí? Lo ubico sobre la línea de enlace y ahora extendemos la línea de enlace. Bien, ahí podemos ver, uniendo estos puntos, tenemos la verdadera magnitud de la arista, ¿sí? Lo mismo tendríamos que hacer con los puntos del tensor. Entonces voy a copiar la línea para mantener la dirección, tanto de una y de otra, y lo que voy a hacer ahora es transportar las medidas, como lo hice anteriormente a partir de, por ejemplo, circunferencias. Este corresponde a este tensor, por lo tanto, siguiendo su línea de enlace, voy a ubicar la circunferencia, ¿sí? Lo mismo hago con el, no tensor, sino con la segunda columna. En este caso me resultan útiles las referencias objeto, perpendicular y centro, ¿sí? Las medidas las tomo desde la línea de referencia. En este caso voy a tener que acortarla. Y voy a dibujar aquí el tensor, ¿sí? Voy a editar las líneas para darle los espesores correspondientes
y voy a interpretar el resultado con un espesor más grueso. Queda por completar la cubierta con la nomenclatura de los puntos, copiando los textos, por ejemplo. Bien, vamos a continuar ahora proyectando perpendicular a la arista, ¿sí? De esta manera vamos a lograr que la arista se proyecte como un punto y de esa manera vamos a poder encontrar el ángulo diedro entre los dos faldones en estudio, ¿sí? Entonces, la dirección del cambio de plano, el rayo de proyección, coincide con la dirección de la arista, ¿sí? Vamos a modificar su longitud y nos vamos a proyectar hacia este lado. La línea de referencia va a ser perpendicular a esta, ¿sí? Siempre la línea de enlace es perpendicular a la línea de referencia y al revés. Entonces, en esta dirección se van a proyectar nuestros nuevos puntos. Lo que suele resultar difícil de interpretar es ver desde dónde vamos a tomar las distancias. Para eso es que vamos a entender que las alturas que estaban en la vista frontal ya las pusimos aquí. Por lo tanto, la información en esta vista no nos hace falta, ¿sí? Y vamos a trabajar con los planos 1, 3 y el nuevo plano 4. Es decir, que la información que está en el anterior es el que vamos a pasar al plano posterior, ¿sí? La línea de referencia es perpendicular a las de enlace y para el otro lado, haciendo el comino inverso, tenemos línea de enlace perpendicular, va a ser la línea de referencia. Por lo tanto, por ejemplo, lo puedo hacer pasar por 6, ¿sí? Perpendicular a las líneas de enlace, y le voy a poner una simbología que distinga a una con la otra, ¿sí? Un cuadradito en cada uno. Quiere decir que esta línea de referencia está vinculada con esta nueva. Vamos a copiarle las propiedades. Perdón, me equivoqué. Vamos con la línea. Bien. Y lo mismo para esta. Entonces vamos a copiar el rayo de proyección por los puntos en interés. En este caso, los extremos del tensor y los distintos puntos de la cubierta, ¿sí? Si no quisiéramos que se crucen los textos, podríamos moverlos. ¿Está bien? Vamos a ir de a uno. El punto 1 al nuevo plano 4 va a aparecer por esta línea de enlace y vamos a ver con qué medida, ¿sí? Vamos a ir desde este punto a una posición, puede ser la intersección o perpendicular, ¿sí? Bien. Esta medida la vamos a pasar en la línea de enlace de 1 y sobre la línea de referencia. Ahí podríamos entonces cortar la línea porque yo sé que en esa posición va a aparecer el punto 1 cuarta, ¿sí? Voy a dejar solamente 1 y posteriormente voy a agregar un texto correspondiente a ese superíndice. Vamos con el punto 2, ¿sí? El punto 2 está sobre esta línea de enlace y a esta distancia vamos a repetir, desde el centro puedo usar perpendicular o intersección. En este caso no me lo está tomando. Ahí está. Entonces el punto 2 se está proyectando sobre esta línea de enlace, ¿sí? A esta distancia. Y ahí entonces vamos a marcar hasta acá, recortamos esta y ahí vamos a encontrar la posición de el punto 2. Como ya les dije, vamos a completar posteriormente la nomenclatura del superíndice correspondiente al plano 4. Sigo con el punto 3, que se va a proyectar de nuevo sobre esta línea de enlace y lo va a hacer a esta distancia.
¿sí? El punto 3 aparece sobre esta línea de enlace a esta distancia. Y acá vamos a poder recortar este punto, ¿sí? Perdón, en este caso no lo vamos a cortar porque ahí vemos que también sobre esa misma línea de enlace venía el 2. Entonces lo que voy a optar es por ir dibujándolo. Voy a copiar entonces este texto. Aquí aparece el punto 3. Vamos a ver qué pasa con estos otros puntos. Analizamos el punto 4. Tiene toda esta distancia, ¿sí? Sobre su línea de enlace. Vamos a ir y vamos a poner el punto 4. ¿Sí? Y podemos ver, me voy a adelantar al punto 6, que está sobre la línea de referencia. Entonces directamente el punto 6 va a estar en esta posición, ¿sí? ¿Qué pasa con el punto 5? Vamos a medirlo. Es esta distancia, ¿sí? Buscamos la línea de enlace correspondiente al punto 5, camino, ¿sí? Fíjense lo que pasa. Coincide con la misma distancia al punto 2 desde el plano de referencia. Esto nos está mostrando que lo que hemos hecho es correcto, porque logramos que la arista se proyecte como un punto, y lo mismo vamos a poder ver que los faldones se están proyectando como traza, ¿sí? Eso nos indica que encontramos la arista proyectada como punto, los planos proyectados como traza, y por lo tanto vamos a poder medir la verdadera magnitud del ángulo diedro. Queda por completar la proyección de los tensores. Bien, seguimos entonces con la con la proyección, mejor dicho, de los tensores, ¿sí? Del tensor en realidad. Podemos ver que el tensor va a partir de esta línea de enlace, ¿sí? ¿Y qué distancia vamos a tomar? Fíjense, de la línea de referencia al punto, ¿sí? Pero en este caso va hacia el otro lado, ¿sí? Quiere decir que esta distancia, desde la línea de referencia del tensor, lo vamos a dibujar, pero hacia el otro lado, ¿sí? Y lo mismo cuando vayamos a dibujar el otro extremo del tensor, ¿sí? Vamos a llevar la distancia, ¿sí? Recuerdo que el hecho de usar una circunferencia porque me permite transportar la misma medida en cualquier dirección, desde la línea de enlace del tensor, ¿sí? Y vamos a recortar la línea de enlace. Bien. Uniendo estos extremos, podremos dibujar entonces el tensor, ¿sí? Bien, vamos a remarcar el resultado, donde estamos pudiendo ver los faldones, ¿sí? Como traza, la arista como punto, y podemos ver también el tensor. Si quisiéramos medir el ángulo diedro, lo dejaríamos indicado de esta manera. Bien, ¿qué pasa si queremos ver la distancia que hay entre la arista y el tensor? En este nuevo plano, que hemos llamado plano 4, acordémonos que faltan los superíndices, ¿sí? Los voy a completar. Voy a poner 4. Este texto le vamos a dar una altura de 1,5, por ejemplo, y lo vamos a copiar en los demás puntos. Bien, en este nuevo plano 4, vemos que toda la arista se proyectó como un punto. Entonces, si yo quisiera saber la distancia del tensor, lo que voy a poder ver es que se hace forma perpendicular.